Soy Sara Durán y voy a reseñar el libro Los Medici, una reina en poder. Este libro fue publicado en abril de 2018 en Roma, Italia, por el dramaturgo y novelista italiano Matteo Struzzo. En cuanto a la estructura del libro, este tiene 421 páginas, donde se fragmenta en 59 capítulos, contando más el prólogo, más las notas del autor, más los agradecimientos. Es de tipo narrativa y su género es de novela histórica y también contiene ficción. En cuanto al resumen de la novela, esta se acentúa en el siglo XVI, más específicamente en el 1536, tras el asesinato del rey de Francia Francisco de Valois, donde este es descubierto, asesinado y envenenado por el capitán de la segunda guardia de compañía de los piqueros del rey, Raymond de Polignac. En cuanto a esto, su hijo, el delfín de Francia, Enrique II, se encuentra bastante preocupado ya que no se considera que está completamente listo para gobernar Francia. Asimismo, su esposa Catalina de Medici se encuentra bastante preocupada debido a tres razones. La primera es que no es querida en la corte debido a su nacionalidad italiana. La segunda es debido a que no puede traer descendencia debido a que su esposo está mucho más interesado en Diana de Poitiers, la cual le puede asegurar descendencia. De hecho, ya le había traído un hijo bastardo a Enrique. Y la tercera es debido a que se le acredita la muerte o el asesinato del rey de Francia. En cuanto a esto, Raymond de Polignac trata de encontrar fue el que asesinó verdaderamente a el rey. Finalmente termina descubriéndolo y esto se encuentra ya en el desarrollo del libro. En cuanto a estas preocupaciones, Catalina, mayoritariamente por su preocupación por tener hijos y por ser querida en la corte, decide contactar a Nostradamus, un hechicero francés, donde a partir de diferentes conjuros y hechizos logra primero engendrar un hijo y también logra tratar de mantener su vida política como privada de manera estable a partir de ayuda tanto de Raymond de Polignac, el cual se logra convertir en uno de los guardias y consejeros más cercanos a la reina, y también a partir de Nostradamus. Ahora, ¿por qué leer el libro? Primero que todo, es muy bien reseñado. El dramaturgo y escritor Matteo Struzzo es bastante o muy buen reseñado. En cuanto a eso, se puede encontrar al final del libro, en esta parte, donde se establece de Corriere della Sera, establece que imponente serie histórica. Enorme trabajo e investigación de Struzzo, que ha concebido sus libros como los thrillers de los que es maestro. Mucha adrenalina, narración envolvente, con una pizca de trama negra que redondea la historia. Y otra es La República. En las historias de Mateo Struzzo prevalece la acción y la emoción y los personajes extraordinarios. Básicamente, ¿por qué leer el libro para mí? Es debido a que es muy interesante. Si a una persona o si a ti te gusta bastante la historia, más específicamente en cuanto a los siglos pasados, el cual es personalmente mi gusto, pues te recomiendo leerlo, es bastante interesante. O si te gusta Renacimiento o de familias importantes de Renacimiento italiano o florentino, es bastante interesante saber cómo que no solamente la familia se acentúa en Francia. La forma de escribir de Mateo Struzzo es bastante interesante, bastante entretenida, más si a ti te gusta el tema. Además de ello, suele como engancharte de capítulo a capítulo. De hecho, él siempre suele cerrar con eventos intrigantes, los cuales termina respondiendo, ya sea en un capítulo después o capítulos mucho más tarde. Entonces es bastante interesante en la manera como el autor escribe o como suele hacer sus redacciones, es bastante interesante. Además de ello, con el conjunto de una novela histórica más un poco de ficción, suele hacerlo bastante interesante y bastante entretenido en cuanto a el gusto de un lector. Ahora bien, en cuanto a sus aspectos negativos y positivos. En cuanto a los aspectos negativos, algo que no me gusta a mí en lo personal del autor es que él suele darte spoilers. Por esa razón no recomiendo leer el índice, ya que el índice está al final siempre. De que el autor siempre suele spoilear lo que va a pasar o suceder en cuanto al el título de cada capítulo. Eso es un aspecto que no me gusta. El segundo aspecto que no me gusta es que suelen hacer muchos cortes en cuanto en un capítulo. Entonces, usted está leyendo acerca de un momento histórico, bueno, de un momento,
y este se corta, te deja intrigado y después se pasa a otro, ya sea en otro año o sea años atrás. Entonces, pues a mí en lo personal no me gusta tanto en cuanto a esto. Y en lo siguiente, en cuanto a los aspectos positivos, como dije, es bastante interesante, te engancha bastante y en cuanto a los eventos históricos está bastante bien redactada, debido a que el autor o Mateo Strubel se dio la tarea de verdad de investigar en cuanto a los Medici, en cuanto a la reina Catalina de Medici, debido a que en este libro algo que me gustó bastante es que suele simpatizar mucho con Catalina. Dios que él considera como una reina bastante despistada, bastante sangrienta y que se preocupaba mucho por sus hijos. No obstante, no suele dar como el contexto de por qué Catalina era de esa manera, por lo cual me gustó bastante cómo muestra diferentes perspectivas en cuanto a la imagen de Catalina de Medici. Y ya, muchas gracias.